De cero al infinito. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han participado en un trabajo para descifrar el caos genético de los cánceres más mortales y utilizar esta información para tratarlos de forma más eficaz. El trabajo se detalla en un artículo publicado por la prestigiosa revista Nature. El método que describe el artículo facilita la detección de huellas en el genoma de los tumores que permiten conocer el mecanismo mutacional causante del desarrollo del tumor y gracias a ello posibilita identificar la vulnerabilidad de estos tumores contra la que dirigir precisamente el tratamiento. Conocer la identidad genómica de los cánceres más agresivos facultará, primero, diagnósticos más precisos y, segundo, una elección del tratamiento más óptimo para cada paciente, algo que hasta ahora era muy difícil para esos tipos de cánceres. Bárbara Hernando, investigadora del CNIO, participante en este estudio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dicen ustedes que el trabajo se centra en descifrar la llamada inestabilidad cromosómica. Cuéntenos qué es esto. Esta es una de las características que tienen los tumores más agresivos. Y básicamente es que en vez de tener únicamente una mutación en concreto, que es la que causa el desarrollo del tumor, en estos casos lo que tienen son muchísimas alteraciones que van a ir intercalándose las unas con las otras, de forma que tenemos un caos genómico en estas células tumorales. Uh-huh. ¿Los cánceres más agresivos tienen mayor caos genético? Sí, es una característica que hasta ahora ya se conocía, que tener muchísima más inestabilidad hace que estas células tumorales sean más plásticas, tengan más plasticidad a adaptarse a cualquier cambio que venga del exterior, como puede ser un tratamiento específico. Entonces, si tú tienes más plasticidad, lo que hace es que te puedas adaptar mejor y por eso son más agresivos, porque son capaces de esquivar cualquiera de los tratamientos comúnmente utilizados ahora mismo en la clínica para estos tumores. ¿Y el caos lo causa esa inestabilidad genómica? A ver, nosotros lo que estamos intentando averiguar es cuál es esa causa, porque la inestabilidad cromosómica o genómica es la consecuencia a un mecanismo que funciona de forma alterada en estos tumores y que lo que nosotros vemos a la hora de analizarlos es que hay mucho caos. Pero, ¿realmente es la causa o es la consecuencia? Claro. Entonces, eso es lo que intentamos buscar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que deriva en esa gran alteración genómica de los tumores? Porque en principio podrían ser cualquiera de las dos cosas o causas, ¿no? Claro, hasta ahora lo que se ha intentado, lo que se ha hecho es veo inestabilidad genómica y entonces lo clasifico a ese tumor como inestable o no inestable. Y según esa característica le doy un tratamiento u otro. Pero de forma, es como que todos están metidos en el mismo saco. Yeah. Pero sí que es cierto que hay muchos estudios que nos indican que hay diferentes causas o diferentes mecanismos que pueden estar defectuosos y que dar una inestabilidad genómica. Entonces, si conseguimos saber cuál es el origen específico o el mecanismo específico que está causando esa inestabilidad, vamos a ser mucho más eficientes a la hora de elegir un tratamiento. Y no todos los pacientes van a estar en el mismo saco. Y podríamos decir, Bárbara, que todo esto se debe a un defecto de la propia célula cancerosa. Sí, normalmente siempre está asociado cualquier desarrollo del tumor a un defecto que tenemos en las células. Al principio las células son normales y van acumulando a lo largo de la vida unas alteraciones, que es lo que depende si esa alteración es importante para el mecanismo habitual de la célula, es lo que luego deriva a un tumor, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de respirar, de vivir, de estar expuestos al ambiente, hace que vayamos acumulando mutaciones. Pero si esas mutaciones se acumulan en mecanismos que lo que hacen es intentar proteger tu célula y esos mecanismos protectores ya no funcionan, es cuando se acumulan muchísimas más mutaciones y esas alteraciones empiezan a ser caóticas y a acumular a un nivel
qué es lo que deriva en una célula tumoral. Bueno, ahora cuando se detecta un tumor, el diagnóstico clínico, digamos que se limita a señalar si este tumor tiene alta o baja inestabilidad cromosómica, pero no entra a analizar ni el alcance ni las causas de esa inestabilidad genómica. Y eso es precisamente lo que a partir de ahora permite hacer el trabajo realizado por ustedes, si no he entendido mal. Sí, básicamente eso es lo que hemos desarrollado. Es un método que lo que consigue es descifrar los diferentes patrones que los diferentes mecanismos acumulan en las células tumorales. Entonces, hasta ahora, como te he comentado, los clasificaban en alta inestabilidad o baja inestabilidad. Entonces, a los pacientes que tienen alta inestabilidad genómica, que son los cánceres más agresivos, como el de ovario, páncreas, algunos tipos de pulmón, lo que hacían es darles quimio, porque es una forma de intentar ser como una escopeta de feria, ¿no? De intentar abarcar lo máximo posible para intentar cargarse todas las células tumorales. Pero en este caso, si nosotros podemos saber cuál es la causa y el mecanismo real que está creando esa inestabilidad, vamos a ser mucho más específicos y no vamos a ir contra todo, sino solo contra aquellas células que tienen deficiente ese mecanismo que está causando el tumor. Claro. Bueno, además el trabajo, según parece, va mucho más allá porque relaciona cada tipo diferente de inestabilidad cromosómica con las características que presenta la enfermedad en los pacientes oncológicos y de esta manera conocer en profundidad cada tumor en concreto, esto lo posibilitará tanto la mejora del diagnóstico y como que éste sea mucho más preciso, ¿no? Como comentábamos al principio. Claro, al final lo que intentamos es trasladar la medicina de precisión o la medicina personalizada que hasta ahora se está pudiendo hacer en algunos tumores que están definidos por concreto, intentar a extenderla a un 80% de los tumores que tienen esta inestabilidad cromosómica y que hasta ahora no éramos capaces de personalizar su tratamiento o personalizar su diagnóstico incluso. Entonces, ese es el fundamental avance de este trabajo, ¿no? Intentar extender la medicina personalizada a un mayor porcentaje de pacientes con tumores agresivos. Bueno, en la actualidad el tratamiento más avanzado para el cáncer se basa en la llamada medicina de precisión, que precisamente permite elegir la terapia de forma ajustada a las características genéticas y moleculares del tumor que tenga cada paciente. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, este trabajo de ustedes, ¿en qué se diferencia? Bueno, nosotros lo que intentamos hasta ahora, la medicina de precisión se utiliza en pacientes que tienen una mutación concreta. Por ejemplo, hay un porcentaje muy elevado casi el 90% de los melanomas que tienen una mutación en un gen que se llama BRAF. Entonces, si tú encuentras esa mutación, le das un tratamiento que va contra ese gen y contra esa mutación. ¿Qué pasa? Que en los tumores muy agresivos tú tienes muchísimas alteraciones. Entonces, al final la lista de terapias que te salen posibles son pues 10, 15, porque hay muchísimas alteraciones. ¿Qué pasa? Que al clínico al final no le ayudas a elegir un tratamiento. De forma que utilizando nuestra herramienta lo que conseguimos es ver cuál es el mecanismo específico que está alterado, que puede haber muchísimas mutaciones puntuales, pero que al final están todas englobadas en un mismo mecanismo, para buscar un tratamiento que bloquee ese mecanismo que está provocando la evolución del tumor. Bueno, además, y esto me parece, por lo menos desde fuera, muy llamativo. Según uno de los directores del estudio, estos biomarcadores pueden incluso prever la eficacia que van a tener las terapias sobre un tumor concreto. Es decir, antes de aplicar la terapia, ya sabemos hasta dónde va a llegar esa terapia. Claro, a ver, en una parte del trabajo, porque nosotros en principio la primera parte del trabajo es desarrollar este método, pero luego en otra parte del trabajo lo que hicimos fue aplicar estos biomarcadores en datos
retrospectivos de estudios, o sea, quiere decir datos que ya están en la clínica, que son de pacientes que han pasado por un proceso de tratamiento, para ver si con estos marcadores podíamos predecir si iban a responder bien o mal a un tratamiento específico. Y resulta que tenemos resultados esperanzadores, ¿no? Entonces, con estos biomarcadores, si los utilizamos en la fase de diagnóstico del tumor, vamos a poder ayudar al clínico a decidir si le doy un tratamiento u otro, porque predecirá si va a responder a ese tratamiento o no. Porque si no va a responder, no tiene sentido, por ejemplo, a la hora de utilizar quimio, ¿no? No tiene sentido aplicar un tratamiento a un paciente que es súper agresivo y que realmente va a afectar en su vida, ¿no? A partir de ese momento, y imagínate que no responde. Porque si responde, bueno, pues hemos encontrado una solución positiva, pero si no responde, al final estás dándole una toxicidad a esa persona que encima ya está débil de por sí porque tiene un tumor adicional, ¿no? Y no le va a dar ningún beneficio. Bueno, los datos son sorprendentes en este estudio porque para obtener estos patrones de los diferentes caos genómicos, ustedes han analizado la inestabilidad cromosómica de 7.880 muestras de tumores, 7.880 muestras de tumores de 33 tipos de cáncer diferente. Esto, Bárbara, traducido a tiempo de trabajo, ¿cuánto es? Bueno, a ver, sí que llevamos bastante tiempo detrás de este proyecto, ¿no? Yo me incorporé hace 1 año y casi medio al CENIO y cuando yo llegué al CENIO el método en sí estaba desarrollado como en una proof of concept, ¿no? Teníamos el método desarrollado en unos cuantos muestras tumorales, pero faltaba extenderlo. Entonces, ya te digo, yo llevo 1 año y medio y lo que hemos hecho en este 1 año y medio ha sido extenderlo a todos los tipos de cáncer que están públicamente accesibles en una base de datos mundial, de datos genómicos, y aparte trasladarlo a la clínica, ¿no? Hacer análisis relacionados con respuesta a tratamiento, predicción a diferentes terapias que ya están utilizándose en la clínica, para intentar ver que realmente o confirmar que realmente nuestros marcadores tienen un potencial en la clínica, ¿no? Porque al final es lo que buscamos, que no solo desarrollar un método que me pueda definir la causa, sino también que tenga sentido para aplicarlo en la clínica y para que llegue a mejorar la situación actual de miles de personas que tienen cánceres agresivos. Bueno, atendiendo la cantidad de trabajos que se están realizando en torno al cáncer y a los extraordinarios resultados que se están obteniendo, podemos decir que ese paso previo para acabar con el cáncer, que es convertirlo de momento en una enfermedad crónica con la que se pueda convivir, ese paso, digo, ¿se ve más cerca o no? Claro, eso es de los principales objetivos que tiene la investigación en el cáncer, ¿no? Entenderlo y entender y conseguir convivir y eso, cronificar la enfermedad, porque tenemos que recordar que la esperanza de vida en nuestra sociedad está aumentando y que el cáncer es una enfermedad relacionada al envejecimiento. Luego sí que es cierto que hay casos específicos con historia clínica o familiar que están relacionados a bueno, pues que heredas alguna alteración ya por parte de familia, o los cánceres infantiles, que es otro grupo distinto, pero sí que es cierto que la mayoría de casos de cáncer están asociados a el alargamiento de la población y que nuestras células poco a poco van funcionando cada vez peor. Entonces, uno de los objetivos es intentar eso, cronificar la enfermedad y conseguir convivir con ella y si puede ser erradicarse, ¿no? Durante un tiempo o con diferentes tratamientos para que podamos vivir o convivir de la mejor forma posible. Yo lo que sí que veo muy lejos es el que desaparezca, ¿no? La palabra cáncer, que al final es una enfermedad que está ahí y que tenemos que intentar luchar porque prevenirla, ¿no? Yo creo que los esfuerzos ahora tienen que ir en prevenir la aparición de la enfermedad más que en apaliar el que ya haya aparecido y las consecuencias que conlleva.
Claro, además, siempre que hablo con un especialista, en cáncer, me recuerda esto, ¿no? El problema es que el cáncer no es una enfermedad, sino que son muchas. Entonces, una pastilla que acabe con la enfermedad en sí suena como imposible. Por lo tanto, hay que buscar otras alternativas, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, ahora una de las líneas de investigación que tenemos es en intentar encontrar estos patrones en muestras precancerosas, ¿no? Antes de que aparezca la malignidad. Porque, por ejemplo, se hacen muchos screenings de prevención, como pueden ser en el cáncer, en la colonoscopia o análisis de la zona de la faringe, y que se cogen lesiones preiniciales en las que normalmente se hace una biopsia y se mira, puede ser, tiene mala pinta o tiene buena pinta, pues intentar incorporar ahí un análisis genómico, ¿no? Para intentar ver o prever que esa lesión vaya a derivar en algo mucho más grave. Intentar eso. Yo creo que las herramientas tienen que ir en prevención a una aparición de una enfermedad realmente severa. Pues ya lo ven, un trabajo tremendamente interesante. Como interesante es el hecho de que en este tipo de trabajos internacionales, estamos en este caso hablando de un trabajo en el que han participado y han dirigido investigadores del Reino Unido, pues haya investigadores españoles del CENI en este caso, como se trata de Bárbara Hernando, de nuestra invitada de esta noche, que ha participado muy activamente. Un paso más en la lucha contra el cáncer, que siempre es algo bien recibido. Bárbara, muchísimas gracias por habernos atendido y nuestra más cordial enhorabuena por este trabajo tan importante. Bueno, muchas gracias a vosotros por la entrevista. En Onda Cero, de cero al infinito.